ah, mira para acá. Pero hay un hermano lo quiso saludar, se llama Luis, él es de Guatemala. Eso, igual, ok. Pero, bueno, vamos a aprovechar el tiempo. El propósito es aprender la palabra de Dios, aprender acerca de la fe en Cristo, ¿verdad? Para salvación, pero también aprender, lo que nos quiere decir, a quién le habla, por qué le habla, ¿verdad? Y cuál es el propósito, el motivo de que, habla a la gente, a la iglesia, a los pastores, a los miembros, al mismo pastor de la iglesia, ¿verdad? Y ahorita vamos a mirar. Ayer, ganando almas, o sea, predicando en la calle, nos encontramos con dos personas que dicen, ¿son cristianos? Digo, sí, somos cristianos, creemos en Cristo. Dice, oh, porque por aquí ha pasado gente que son mormones y que me quieren enseñar su libro y yo no creo que está bien. Digo, no, no está bien, no está bien eso. La Biblia le llama anatema, ¿verdad? Esa gente que anda predicando cosas que no es el evangelio. No hay otro evangelio más que Cristo murió por nuestros pecados, pero vamos a mirar algo. Vamos a mirar algo esta mañana, aprovechando el tiempo, aquí, aprovechando el tiempo, hermanos, bueno, la semana pasada, miramos Primera de Timoteo. En esta semana vamos a mirar Segunda de Timoteo, el día de hoy. Pero, dando una repasada para los que no estuvieron la semana pasada en línea, el libro de Primera de Timoteo, ¿verdad? Habla de estos puntos. La epístola habla de la organización y cuidado del rebaño de Dios, o sea, en la iglesia. Instruye a hombres y mujeres cómo deben conducirse en la casa de Dios, ¿verdad? Pero también Primera de Timoteo da instrucciones de cómo deben administrarse los asuntos en la casa de Dios, ¿verdad? Cómo tratar a los ancianos, a las jóvenes, a las ancianas, a las jovencitas, a las viudas. Pero también describe qué tipo de personas deben de ser los pastores y los líderes. Y eso está también ahí en Primera de Timoteo 3, 1 al 7 y los diáconos de 3, 8 al 10. Pero el cuarto punto también instruye en Primera de Timoteo cómo el pastor y la iglesia deben tratar las amenazas que ponen en peligro la pureza de la fe y de la vida cristiana. ¿Ok? Entonces nos habla acerca de eso. O sea, nos instruye a cómo vivir en santidad, en separación, ¿verdad? Ya no hacer cosas que hacíamos antes de que nosotros recibiéramos a Cristo como Salvador, pero también Pablo instruye a Timoteo, ¿verdad? Un predicador joven, ¿verdad? Que él influyó y que fue pastor, lo influye, ¿verdad? A que mantenga la pureza de la vida cristiana, pero también la pureza más importante del Evangelio. Y vamos a verlo muy rápido, algo que no debe de ser cambiante por ninguna razón, ¿verdad? Algo que siempre se debe de mantener puro, ¿verdad? Porque si no, si se predica otra cosa, hermanos, estamos predicando en contra de la palabra de Dios. Y vamos a mirarlo rápidamente en el 2:5 de Primera de Timoteo, nada más para darle una repasada a la lección bien rápida. En el 2:5, el 2:5, porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, ¿verdad? Y el 1:3 y el 4 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando me partí para Macedonia para que denunciases a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni escuchen a fábulas de genealogías interminables que dan cuestiones más bien que edificación de Dios, que es la fe. Así hazlo Pablo, instruyendo a Timoteo. ¿Cuál es nuestra fe?
¿Cuál es la fe que debemos de tener? Que la Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento. Podemos mirar a Isaías, ¿verdad? Podemos mirar la vida de Cristo, el sacrificio para la salvación desde antes que Jesucristo viniera, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, podemos mirar que Jesucristo vino, murió por nuestros pecados y que es el único camino al cielo. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8, 9? Nada más como un repaso de Primera de Timoteo. La enseñanza que nos da Primera de Timoteo, 2, 8 y 9 dice, porque por gracia. ¿Qué es la gracia? Es algo, es un regalo, es un acto inmerecible que nosotros no nos merecemos, que solo puede venir de Dios, que solo puede ser obtenido de Dios para poder tener vida eterna. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Una gente no puede decir, soy muy mala y Dios no puede perdonarme y yo no puedo ir al cielo. No, Dios puede perdonar los pecados de todo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios y el amor de Dios es más grande que cualquier pecado. A veces nos sentimos, yo creo que Dios no me puede perdonar porque fui así, 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 ¿verdad? Y trae uno la culpa, pero el que no se puede perdonar es uno, porque Dios sí te puede perdonar. Ese es el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, otro motivo por qué Pablo escribe ahora segunda de Timoteo es ¿ok? Y vamos a mirarlo ahora en nuestra lección. Si vamos a la lección, ahí les puso mi esposa, pero aquí yo se los leo, los que están en video. En 2 de Timoteo 4:1 al 5, ¿verdad? Dice, requiero que pues yo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda blandura y doctrina. Eso le dice Pablo a Timoteo, ¿ok? Luego, lo más importante en este texto dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué no sufrirán? Porque vivir la sana doctrina es sufrido, ¿verdad? Debemos anhelar la santidad de Dios, la pureza de Dios, la doctrina de Dios, pero es sufrido, hermanos, ¿verdad? Es sufrido porque no todos deseamos eso, ¿verdad? Es sufrido porque no nos conviene, nos duele, ¿verdad? Dejar ciertas cosas para practicar la sana doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón en orejas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias, ¿verdad? La gente quiere oír cosas, pero no quiere oír doctrina. La gente quiere oír cosas amables, cosas de amor, pero no quiere oír que necesitamos tener cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, insiste, mantente, tú sufre penalidades, tú mantente firme, ¿verdad? Ese es otro de los motivos por qué Pablo escribe a Timoteo, ¿verdad? Timoteo, como un siervo predicador, ¿verdad? Tenía que mantenerse firme y no es fácil. Pero vamos a la lección. En su lección, ahí tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Como el escritor, ahí dice autor, pero es escritor, el que escribió inspirado. Las ideas no fueron de Pablo, las ideas fueron de Dios, ¿ok? Dios inspiró a Pablo por medio de su Espíritu Santo para educar, enseñar, adoctrinar al joven Timoteo para llevar la iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios, y le dio instrucciones. Pero en 2 de Timoteo vamos a mirar esto, primer punto. Esta es la segunda epístola pastoral dirigida a Timoteo. Una epístola es una carta, pastoral es acerca de pastorear, que se debe de hacer, ¿verdad? Dice a Timoteo, el hijo en la fe.
¿verdad? Vamos a mirar ahí, segunda de Timoteo 1:2. Segunda de Timoteo 1:2 nos dice esto: a Timoteo, mi amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, el Padre, y de Jesucristo, Señor nuestro. Pero le dice a Timoteo, mi amado hijo, ¿ok? La Biblia hay que mirar varios libros. En este libro, el primero de Timoteo, ¿verdad? Dice hijo en la fe, es un hijo en la fe, ¿verdad? Y nada más por mostrarlo, vamos a mirar Hechos 16:1. O sea que no es un hijo de sangre, ¿ok? Actos 16:1. Actos 16:1, ¿verdad? Nada más si escuchamos esto, no decir, yo escuché que Timoteo era hijo de Pablo, ¿verdad? Porque ahí dice en la Biblia. Bueno, pero vamos a mirar la verdad, ¿verdad? Primera de Timoteo, perdón, dije, acabo de decir, a los Actos 16:1, los Actos de los Apóstoles 16:1, dice, y vino hasta Derbe y Listra, y he aquí estaba ahí cierto discípulo. ¿Okay? ¿Quién es? Vamos a mirar. Llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, ¿verdad? O sea, era una mujer judía, pero era creyente cristiana, ¿verdad? Más su padre, el papá de Timoteo, era griego, ¿verdad? Eran mixteados ahí, ¿verdad? Pero ahí miramos a su papá biológico y a su mamá, ¿verdad? De Timoteo. Pablo es un padre en la fe, quizás porque le dio el plan de salvación y porque lo estuvo ayudando a crecer y dándole instrucciones, porque Dios lo inspiró para poder instruir a Timoteo, ¿verdad? Pero el segundo punto, esta es una carta muy personal en las que se mencionan al menos 23 personas que Timoteo había conocido. Y en segunda de Timoteo podemos mirar, en 1:15 podemos mirar a Figelo, Hermógenes, Onesíforo, en el segundo 17, Himeneo y Filiteo, en el 4, segundo de Timoteo 4:6, perdón, 10, podemos mirar el nombre de Demas, Crescente, a Tito, en el 11, Lucas, Marcos, 12, Tíquico, 13, Carpo, 14, Alejandro, 18, 19, Prisca y Aquila, Onesíforo, 20, Erasto, Trófimo, 21, Éubulo, Pudente, Lino, Claudia, ¿ok? Cuando usted estudia la Biblia, de dar estos nombres le van a ayudar. ¿Por qué? Porque los va a poner en su mente y ya después usted va a mirar la participación de cada persona, ¿verdad? Su parte que tuvo en el Evangelio. Hay buenas personas con buen testimonio en el libro, hay personas que abandonaron a Pablo, pero bueno, son personas con las que se movió y que conoció Timoteo también, pero se le piden los libros a Timoteo, le dice que le lleve los libros, ¿verdad? En el 4:13. En el 4, 2 de Timoteo 4:13 dice, la capa que dejé en Troas. Pablo en ese momento, él estaba en prisión, ¿ok? Y manda a que le traigan su capa que dejó en Troas en casa de Carpo. Él estaba en prisión por causa del Evangelio. Era un prisionero en Cristo. Dice, la capa que dejé en Troas en casa de Carpo, tráela contigo cuando vinieres. Y los libros, mayormente los pergaminos donde escribían, ¿verdad? Pablo por ahí a lo mejor quería estar leyendo y estudiando todo el tiempo, pero se anima al joven Timoteo a permanecer fiel al Señor, al ministerio, sin importar lo que depare el futuro. Pablo motivando, y vamos a mirar versículo 2, segunda de Timoteo, versículo 2, segunda de Timoteo,
segunda de Timoteo, 2:1, sí. 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice hijo nuevamente porque es hijo en la fe, lo estimaba como hijo, lo quería como hijo, lo amaba como hijo y sabía lo que le esperaba, ¿verdad? Pero somos mártires por Jesucristo, hermanos, ¿ok? Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El 4:1, ¿qué nos dice por ahí? 2 Timoteo 4:1. 4:1 nos dice que requiróte pues, yo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y el 2 dice, le dice Pablo a Timoteo, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda blandura y doctrina. Eso es lo que lo que deben de hacer los pastores, ¿verdad? Los pastores deben de tener esas características bíblicas que deben de predicar, de redarguir, de reprender, de exhortar con blandura, o sea, con amor, y con doctrina, o sea, le deben de enseñar los pastores a la gente la doctrina. Y luego el 5 dice, tú, por tanto, vela en todo, sufre trabajos, haz obra de evangelista, cumple bien tu ministerio. El pastor debe de cumplir bien su ministerio, aunque sea sufrido. Entonces, esta carta, ¿verdad? Son instrucciones nuevamente para el joven Timoteo, que iba a estar y estaba encargado del rebaño de Dios, de cómo andar en la casa de Dios, que es su iglesia. Punto número 3. Pablo escribió esta carta desde Roma mientras esperaba su propia ejecución. Él estaba esperando a que lo ejecutaran, ¿verdad? Y aún así tenía ese ánimo, aún así tenía ese amor, tenía ese fervor por las cosas de Dios y con todo lo que estaba pasando, mantenía la doctrina y mantenía la pureza de la salvación del Evangelio. Pero Pablo escribe esta carta desde Roma mientras esperaba su propia ejecución. En 2 de Timoteo 4:16, 4:16 y 17, que nos dice, en mi primera defensa ninguno estuvo conmigo, antes me desampararon todos. Ruego a Dios no les sea imputado. Mas el Señor estuvo a mi lado y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles la oyesen. Y fui librado de la boca del león. Sabemos que Pablo es judío, pero fue un siervo o fue un predicador a los gentiles. Y él antes los perseguía y los mataba, pero ahora los amaba y moría por ellos. Esa es la diferencia, eso es lo que hace Dios cuando la gente realmente ama a Dios, ¿verdad? Valora a Dios. Entonces, hermanos, vamos a seguir el texto clave. Hermano Jimmy, por favor, léame por ahí. El texto clave está en su lección. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo, preséntate ante Dios aprobado, ¿ok? Y distribuye bien la palabra de verdad. Entonces, esto va de la mano. Presentarte a Dios aprobado y distribuir la palabra de verdad, ¿verdad? O sea, que debemos de ser testimonio para la gente, para los que nos observan, para la congregación, para las ovejas,
para el rebaño de Dios, hermanos, ¿verdad? El pastor debe de ser el ejemplo, ¿verdad? Debe de ser aprobado. ¿Para qué? Para que Dios obre, hermanos, para que Dios lo utilice, hermanos, para que pueda tener una iglesia, hermanos, que ame la santidad, que quiera la santidad, que anhele la sana doctrina, hermanos. Debemos de anhelar, debemos de amar, debemos de querer, ¿verdad? El pastor predicaba acerca de tener hambre de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, de tener sed de las cosas de Dios. Debemos de tener sed, hermanos, de ser santos como Dios, pedirle, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo la capacidad, pero tú sí la tienes, Dios. Es más, me da miedo dejar las cosas que siento que si las dejo estoy perdido, y eso tengo que hacerlo para tener santidad. Pues tenemos que hacerlo, hermanos, ¿ok? No es fácil, hermanos, ser un pastor, no es nada fácil, ¿verdad? Ahí estamos mirando las instrucciones que le da Pablo a Timoteo, hermanos, ¿ok? Pero la fidelidad a la verdad, ¿verdad? Siempre hay que ser fieles a la verdad, hermanos. Aunque la Biblia dice que todos somos mentirosos, ¿verdad? Y el que diga que no miente, pues es mentiroso, está mintiendo. Pero debemos de anhelar la verdad, hermanos, debemos de seguir la verdad, tenemos que tener esos cambios, ¿verdad? Pero los temas dácticos, hermanos, en 2 de Timoteo, vamos a mirar el valor de la formación cristiana. Hermanos, es bien importante que nosotros, no que nada más los pastores, que nosotros como siervos, ¿verdad? Que nosotros como ovejas, cada persona, cada hombre en este cuarto, cada hombre que está mirando, cada hombre que está en la iglesia, es un sacerdote de su casa, de su esposa, de sus hijos, de su hogar, ¿verdad? Y como sacerdote, hermanos, nosotros debemos de formar a nuestros hijos en la vida cristiana, en la doctrina pura, en la santidad. No hay hijos perfectos porque ni los papás somos perfectos, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos. Si no nos esforzamos menos, va a parar. No, las cosas no pasan mágicamente. ¿Ok? No porque venimos a la iglesia las cosas ya cambiaron, somos santos, no. Las cosas van a cambiar cuando nosotros nos metemos y queremos un cambio y se lo pedimos a Dios, ¿ok? Y hay que, aquí dice, hay que formarnos, ¿verdad? El valor de la formación cristiana. Vamos a mirar ahorita cómo Timoteo fue formado, ¿verdad? Con una abuela y con una mamá, ¿verdad? Que eran cristianas y por consecuencia fue un siervo de Dios, ¿verdad? Digámoslo así, que ahora su nombre está en la Biblia, que se habla de él en la Biblia y que sabemos, bueno, los que son pastores saben que él sufrió y que peleó la batalla también, así como Pablo, porque no es fácil, hermanos, lidiar con la gente como pastor de la iglesia. Pero el valor de la formación cristiana, 2 de Timoteo 1:15, mi hermano Luis, por favor. Perdón, es 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, que también habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy cierto que habita en ti también. Ok, ¿verdad? Pero cuando, hermano, oramos y leemos y ejercitamos en Cristo, eso te ayudará en los momentos difíciles. Muchos motivos por los que hay que estar cerca de Dios, hermanos, ¿verdad? La Biblia, el orar, es como una caminadora, ¿verdad? Tú te subes y vas caminando. Quizás en veces no llegas a ningún lado, caminas, no logras ningún objetivo al parecer, pero estás haciendo ejercicio,
te estás fortaleciendo. Entonces, cuando vienen los problemas o vienen los ataques del diablo, cuando vienen las tentaciones, cuando tu carne quiere hacer lo que ella quiere, entonces ahí tú vas a tener fuerza, porque vas a estar ejercitado. ¿Por qué? Porque has estado aprendiendo, has estado poniéndote palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, tienes temor de Dios. Hay que ejercitar la fe para poder tener temor de Dios, y el temor de Dios nos va a ayudar a no meternos en tantos problemas, hermanos, pero nos ayuda también, hermanos, para los tiempos difíciles. El 1, segunda de Timoteo, allí el 1:15, hermanos, el 1:15 dice: ya sabes esto, que se me han vuelto en contrarios todos los que están en Asia, de los cuales son Filigeyo y Hermógenes. Imagínense Pablo en prisión, necesitando ayuda, queriendo extender el evangelio, ¿verdad? Necesitando manos afuera de prisión, ¿verdad? Sintiendo ese fervor, ese amor por el evangelio, por Dios, queriendo hacer más, pero su vida fue limitada. Y luego los hermanos también limitaban su ministerio, ¿verdad? Pero él siguió firme, él siguió con fuerza, él siguió echándole ganas. ¿Por qué? Pues porque tenía a Dios con él, hermanos. Sin Dios no somos nada y no se puede hacer nada. Y nosotros también, como sacerdotes de nuestros hogares, hermanos, necesitamos ejercer la fe. Yo amo a mi hija y yo quiero ejercerla. Yo quiero que participe en la iglesia. Yo quiero que vaya conmigo a ganar almas. Yo quiero que su mamá se siente y le enseñe la Biblia. Yo quiero que me mire, que tenga buen ejemplo. Yo quiero que mire los buenos ejemplos. Yo quiero que viva una vida cristiana, porque la amo y quiero que en su futuro, cuando yo ya no tenga control de ella, yo quiero, hermanos, que eso afecte en su vida para que ella pueda seguir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque le inculcamos temor a Dios, no miedo, temor, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué no robamos? Porque nos llevan a la cárcel, porque tenemos un mal testimonio, y eso es tener temor de Dios. ¿Quién nos dice? Pues Dios dice: no robarás. ¿Por qué no? ¿Por qué no fornicamos? ¿Por qué no adulteramos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso hace que pierda mi familia, ¿verdad? Eso hace que pierda la gracia que Dios me da. Entonces yo no quiero perder la gracia de Dios, ¿verdad? Porque yo recuerdo que sin la gracia de Dios, hermanos, mi vida estaba derechito al infierno, ¿verdad? Gracias a Dios me salvó, y ahora aún no quiero perder la gracia de Dios, porque yo sé que Satanás está como león rugiente, ¿verdad? Buscando, ¿verdad? A quién devorar, hermanos. Entonces, hermanos, debemos ejercitar, ¿verdad? El valor de la formación cristiana. Vale la pena, hermanos, vale la pena venir a la iglesia, vale la pena leer la Biblia, vale la pena orarle a Dios, vale la pena morirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra carne, vale la pena. No es fácil, pero sí vale la pena, mis hermanos. Pero la seguridad del creyente, segunda de Timoteo 1:12, segunda de Timoteo 1:12 nos dice: por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿verdad? La fe, hermanos, la fe en Dios, ¿verdad? Es muy importante, porque si no tenemos la fe en Dios, ¿en qué vamos a poner nuestra esperanza, verdad? Hay veces que el diablo te va a desanimar, ¿verdad? Y te va a mover tu mente para que tú pierdas la fe del que te salvó, ¿verdad? Que digas: este problema no se me quita, esta situación, este tormento, y en vez de poner la fe en Dios, quieres buscar cosas mundanas, ¿verdad? Para llenar ese hueco. Pero, hermanos, es muy malo, ¿verdad? Necesitamos tener fe en Dios para tener en quien confiar. Pero vamos a mirar la sabiduría del soldado de Cristo. ¿Quién sigue, hermano? Jimmy, 1:4, del 1:4, 2, del 1 al 4, como soldado, ¿verdad? La sabiduría para el soldado de Cristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate
en la gracia que es en Cristo Jesús. Ujú, Yo lo que has oído de mí entre muchos testigos, ujú. esto encarga a hombres fieles que serán idóneos Ujú. para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se envuelve en los negocios de esta vida por agradar a aquel que le escogió por soldado. Pero podemos mirar ahí también, hermanos, la promesa de la gloria futura del cristiano. Hermano Luis, por favor, el 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Pero, hermanos, en 2 de Timoteo 2:15, podemos mirar la importancia del estudio de la Biblia. El 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Son enseñanzas, hermanos, nuevamente, que el apóstol Pablo, estando en prisión, escribió, ¿verdad?, esta carta para Timoteo, ¿ok? Y luego vamos a ver un llamado a la separación, segunda de Timoteo 2:19-22, hermano Jimmy. 2:19. Del 19 al 22. Mas el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello. Conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que el que se purificare de esas cosas será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Amén. Hermano Luis, ahí vamos a mirar en 2 de Timoteo 3:1-5, una advertencia a Timoteo sobre los últimos días. Esto empero sabe que en los postreros días vendrán tiempos trabajosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus palabras, ingratos, impuros, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, temerarios, hinchados, amadores de placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, mas negando la eficiencia de ella, a tales también evita. Ok, eso es lo que le está diciendo nuevamente el apóstol a Timoteo. Ok, ahora, eso se aplica a la iglesia, a cualquier persona. Ok, debemos de tomarlo, todas las escrituras inspiradas por Dios, útil para enseñar, para doctrina, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Entonces, esa es una doctrina para nosotros, hermanos, para nosotros también. Y vamos a mirar una advertencia sobre, una advertencia sobre hombres malvados. Segunda de Timoteo 3:12-13 dice, y aún todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores aprovecharán del mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Verdad? Vamos a leer los versículos rápidos de los que están ahí ya para terminar, pero otros versículos claves de 2 de Timoteo, ¿verdad? Los que, por decir que no han leído el libro de Timoteo, vamos a darles unos versículos claves, la mayoría de la gente ya ha leído, ¿verdad? Pero es bueno traer a la memoria otra vez. Hermanos, el segundo de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de cordura, ¿ok? No de temor, fortaleza, ¿verdad? ¿Quién fortalece? Dios. Él nos da su espíritu.
Y luego, ¿qué más? Amor. ¿Qué podemos amar nosotros? No, necesitamos que Dios nos dé el amor para poder amar. ¿Y cómo? Buscando a Dios. Porque mi persona no puede amar, pero si yo busco a Dios, Dios me puede dar amor para poder amar. Y también de cordura, hermanos, ¿ok? Segundo de Timoteo 1:9, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación. Los sábados, hermanos, estamos pasando por un libro acerca del hombre de Dios y su vocación, ¿verdad? Su vocación como soldado, su vocación como la sal del mundo, su vocación como la luz del mundo. Vamos a dejarle ahí, hermanos, porque se tienen que preparar para el bautismo y para la presentación. Y espero ser de bendición a los que están en línea, espero ser de bendición, hermanos, y pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Y aquí nos miramos el siguiente domingo, si Dios lo permite. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Padre. Te pedimos que bendiga la iglesia, bendice a mis hermanos, a los que están en línea, ahí mirando tu palabra, Señor, que sea provechoso este tiempo, hermanos, Señor, que sea provechoso, Señor, que no sea un tiempo nada más, Señor, de sentarse, no sé, que sea un tiempo que tú puedas bendecirlos, Señor, traerles algo a la memoria, a mis familiares o a las personas que están en línea, a los hermanos que están aquí, Señor, bendícelos, bendice a la iglesia, bendice al pastor, tu predicación, Señor, bendice a los niños que van a ser presentados, a los que van a ser bautizados, Señor, y te damos la gloria y la honra, Señor, por todo lo bueno que pasa en tu casa. En el nombre de Cristo, amén.